Irán ahora enfrenta dos frentes separados y dos enemigos diferentes. Por un lado, el ejército de Estados Unidos atacando sin pausa las posiciones de la Guardia Revolucionaria de Irán. Por otro, su propia gente saliendo a las calles. Y este segundo enemigo puede ser más peligroso para el régimen que el primero, ya que estas personas salieron a pesar de las advertencias de quedarse en casa. Salieron porque ya no tienen resistencia, sus salarios no se pagan, el sistema de salud se está colapsando, sus bolsillos están vacíos. En Tabriz, los trabajadores de una fábrica de maquinaria han abandonado la línea debido a salarios no pagados durante meses. En Isfahan y Sanandaj, los pensionistas de telecomunicaciones están de vuelta en las plazas para exigir los derechos que les fueron arrebatados. En los hospitales, las enfermeras levantan pancartas por sus propios salarios impagos. Y quizás lo más impactante de todo, fuera de las prisiones, los familiares de los detenidos han permanecido en el frío durante días, a pesar del miedo, para exigir la liberación de sus seres queridos. Las protestas, al igual que las olas a finales de 2025 y en enero de 2026, estallaron primero en pequeños grupos en ciudades dispersas y siguen creciendo. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Trump, envió una carta formal al Congreso notificando que las operaciones militares en Irán se habían reanudado. El régimen, en el momento en que más necesita su instrumento de represión, tiene ese instrumento atado por la guerra afuera. En este video mostraremos uno por uno por qué la revuelta en la calle es diferente esta vez, el dilema en el que ha caído la Guardia Revolucionaria, qué arterias está golpeando la presión de Estados Unidos y cómo todo esto está acercando al régimen iraní a una ruptura genuina. Pero primero, un pequeño favor. Análisis independiente de guerra y geoestrategia como este ha sido suprimido últimamente por el algoritmo y el video no está llegando a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora comencemos. Para entender este panorama, tienes que ver por qué el régimen está tan acorralado, ya que el liderazgo iraní, por primera vez en su vida, tiene que sostener dos frentes a la vez. En el frente externo, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando durante meses los objetivos de la Guardia Revolucionaria. Un bloqueo naval está asfixiando los puertos del país y las exportaciones de petróleo. Un concurso por el control del estrecho de Hormuz continúa. En el frente interno, millones aplastados por el colapso económico están en las calles y los dos frentes se alimentan mutuamente. La guerra devora toda la atención y los recursos del régimen, por lo que no le queda ni tiempo ni dinero para arreglar la economía que se derrumba en casa. El punto más crítico es exactamente este. Los dos frentes no solo dividen la atención, se alimentan mutuamente físicamente. A medida que el bloqueo de Estados Unidos asfixia las exportaciones de petróleo, la mayor fuente de ingresos del régimen se seca. Cuando esos ingresos se agotan, no queda dinero para pagar al trabajador, al pensionista, a la enfermera, y cuando los salarios no se pagan, las calles se llenan. Entonces, la mano externa amplía directamente la revuelta interna, y ese ciclo se acelera un poco más cada día. Y el verdadero problema del régimen es este. La fuerza que necesita para cerrar un frente es retirada por el otro. El aparato que usaría para aplastar la calle se mantiene en reserva contra la amenaza de Estados Unidos afuera. Ese dilema, que veremos a lo largo del resto de este video, se encuentra en el corazón de toda la historia. Lo más sorprendente de esta revuelta es quién la está llevando a cabo. Esta no es la revuelta de un grupo marginal, es la revuelta de la columna vertebral trabajadora del país. Los trabajadores de la compañía de fabricación de máquinas de Tabriz se declararon en huelga porque no les habían pagado durante meses. Sus demandas no son elaboradas. Paguen nuestros derechos ahora y terminen con esta política de demora. En los mismos días, escenas similares se desarrollaron en todo el país. En Kermanshah, un grupo afiliado a la Fuerza Aérea del Ejército se paró frente al edificio del gobernador por proyectos de vivienda retrasados durante años. En Isfahan y Sanandaj, los pensionistas de telecomunicaciones llenaron las plazas contra un Estado que ni siquiera hace cumplir sus propias leyes. Y la admisión más sorprendente de hasta dónde se han extendido estas huelgas vino de los propios medios del régimen. Esta ola también tiene un trasfondo histórico. Irán vivió una ola de huelgas similar no hace mucho tiempo. En 2025, una huelga de camioneros se extendió a más de 150 ciudades en todo el país, causando serias interrupciones en las cadenas de suministro. Y el lugar donde comenzó la huelga es simbólico, la ciudad portuaria del sur de Bandar Abbas. Regresaremos a esa misma ciudad en breve, cuando sectores tan diferentes, desde trabajadores de fábrica hasta pensionistas, desde enfermeras hasta empleados de telecomunicaciones, salen a la calle en la misma semana, ya no es una queja aislada, es una ira compartida. Y esa ira, como en las olas de finales de 2025 y enero de 2026, se está transformando rápidamente de una demanda económica a una revuelta política.
La escena más impactante de esta revuelta provino de los hospitales. En Shiraz, en Yazd y en otras ciudades, enfermeras y doctores comenzaron a protestar dentro de los hospitales donde trabajan. Es un acto inusualmente arriesgado, pueden ser identificados fácilmente. Pero para los trabajadores de la salud sin pago durante meses, no parece quedar otro camino. Esta revuelta tiene otro frente que no es visible en las plazas, pero no es menos poderoso: las puertas de las prisiones. Según fuentes de la oposición y de derechos humanos, a mediados de julio, detenidos en decenas de prisiones iraníes, desde Evin hasta Ghezl-Hezar, desde Tabriz hasta Urmia y Sanandaj, iniciaron una huelga de hambre simultánea. En una sola unidad de Ghezl-Hezar, más de 1000 detenidos exigieron sus derechos mediante una sentada y huelga de hambre que duró varios días. Y afuera, los familiares de estos detenidos no los dejaron solos. Cientos de familias se reunieron durante días en la puerta de la prisión, exigiendo la liberación de sus seres queridos. Los guardias intentaron dispersar a estas familias, creando un ambiente de miedo, pero las familias se mantuvieron firmes con cánticos de protesta. El significado de esta escena es grande, ya que el trabajador en la plaza está exigiendo un derecho económico, mientras que la familia en la puerta de la prisión se enfrenta directamente al rostro más duro del régimen, el corazón de su aparato de represión. Y estas dos rabias fluyen a la vez, una desde la fábrica, otra desde el hospital, otra desde delante de las rejas. Además, una parte significativa de los detenidos en estas prisiones son personas arrestadas durante las protestas de finales de 2025 y enero de 2026. Entonces, la familia que espera en la puerta hoy está, de hecho, continuando la revuelta de hace unos meses. Por mucho que el régimen crea que despejó la protesta de la calle, esa protesta ahora está resurgiendo en la puerta de la prisión. Entonces, ¿cuán grave es exactamente la situación económica que lleva a estas personas a la calle? Mirando los números, se puede ver de dónde proviene la ira. Según fuentes independientes y de oposición, la inflación en Irán ha subido a 3 dígitos. En Occidente, cuando la inflación pasa del 2% al 5%, la gente entra en pánico. En Irán, los precios se están multiplicando. Esto significa una sociedad cuyo dinero se derrite cada mes mientras los salarios permanecen fijos. A medida que incluso conseguir alimentos básicos se vuelve más difícil, el precio de los medicamentos más necesarios está subiendo a niveles impensables. Los pacientes en los hospitales no pueden acceder al tratamiento que necesitan. Un trabajador de la salud sosteniendo un cartel dentro de un hospital es el resultado de exactamente esta desesperación. La cara más insidiosa de este colapso se manifiesta en el banco. Según numerosos relatos, cuando las personas van a retirar el dinero que ahorraron durante toda su vida, encuentran la bóveda vacía. La confianza más básica de un ciudadano en el Estado es la creencia de que su dinero está seguro. Una vez que esa creencia se rompe, queda muy poco por perder. Por eso, la multitud en la calle incluye no solo a los más pobres, sino a una clase media que vio sus ahorros evaporarse de la noche a la mañana. El régimen se ha vuelto incapaz de pagar no solo los salarios, sino la confianza misma. Para el régimen, el significado de esto es pesado. El liderazgo utiliza las condiciones de guerra como un escudo. Estamos en guerra, así que no tenemos que resolver estos problemas ahora, dice. Pero el público no se traga esa lógica. Desde que el colapso comenzó antes de la guerra y el régimen todavía vierte todos sus recursos en armas, en sus proxies en la región y en su propia supervivencia, cuando el salario del trabajador no se paga mientras se financia un misil al otro lado de la frontera, lleva un solo mensaje a los ojos del iraní común: este Estado gasta su dinero no en su gente, sino en su guerra. Esa es una razón por la que los cánticos en la calle se están politizando tan rápido. Una breve pausa, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas. Solo toma unos segundos. Ahora llegamos al mayor aprieto del régimen. ¿Por qué la fuerza para aplastar la calle no está esta vez en el terreno? Aquí es donde comienza la verdadera pesadilla del régimen, ya que cada herramienta que el liderazgo iraní utiliza para silenciar la calle es, esta vez, inadecuada o está destinada a otro lugar. Hasta ahora, solo las fuerzas de seguridad se han enfrentado a los manifestantes en la calle, y en sus manos, porras y gas lacrimógeno. Este es el patrón familiar al inicio de un levantamiento. Pero la verdadera fuerza de choque del régimen, la milicia asediada vinculada a la Guardia Revolucionaria, no ha sido desplegada completamente en el campo. En gran medida se mantiene en reserva, y la razón es la presión militar directa de Estados Unidos. Las unidades reales de la Guardia Revolucionaria no están en la calle, ya que deben estar listas para la guerra en el exterior. Establecen puntos de control, pero eso es muy diferente de una represión a gran escala.
El manual clásico del régimen es bien conocido: permitir a los manifestantes 1 o 2 días, luego intervenir con fuerza. Pero esta vez, las páginas de ese libro están revueltas. Mientras el aparato de represión está ocupado con la guerra afuera, la capacidad de aplastar el movimiento interno rápida y completamente se está reduciendo. Por eso, esta revuelta abre una ventana diferente a las anteriores. Salir a la calle mientras ambas manos del régimen están ocupadas es algo completamente distinto. El aprieto de la Guardia Revolucionaria tampoco se limita a la calle. Afuera, su famosa táctica también se está erosionando. La ventaja de esta fuerza hasta ahora era disparar sus misiles secretamente desde túneles subterráneos y lanzadores móviles. Ser invisible era su escudo, pero ahora, al verse obligada a disparar desde posiciones abiertas contra barcos y buques de guerra estadounidenses, se convierte en un objetivo. Una guardia revolucionaria visible significa una guardia revolucionaria despojada, así que no puede reprimir en casa ni esconderse en el extranjero. Lo que hace que este vicio de dos frentes sea verdaderamente letal es que el régimen no puede actuar como un solo bloque. Desde hace solo unos meses, en los días cuando el bloqueo comenzó a afectar, las alas políticas y militares del régimen se volvieron abiertamente unas contra otras. En abril de 2026, la información que se filtraba de Teherán era impactante. Según el informe de Iran International, el presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, en una rara alianza, exigieron la destitución del ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. La acusación era grave. Araghchi había dejado de lado al presidente y, en las conversaciones críticas con los Estados Unidos, actuó directamente bajo las instrucciones del comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi. Durante 2 semanas había operado bajo esas directrices sin informar al presidente. A los ojos del gobierno electo, esto era una traición abierta, y no era una disputa ordinaria del gabinete, era la última resistencia de la administración civil contra una toma militar. Había un hecho del que los propios negociadores estadounidenses se quejaban. Todo lo acordado con Araghchi en la mesa luego era rechazado por Vahidi, así que el hombre que conducía las conversaciones no tenía autoridad sobre las mismas armas que el acuerdo pretendía limitar, y el hombre que poseía esas armas nunca se sentó a la mesa. Esto no era una lucha de facciones personales, sino la estructura dual del régimen saliendo a la luz. El ganador de esta grieta también quedó claro: el ala militar. Hoy se habla de Vahidi como la figura más poderosa, quien prácticamente dirige el país. Tanto es así que bloqueó repetidamente los intentos del presidente Pezeshkian de nombrar a su propio ministro de inteligencia. Cada candidato que propuso fue rechazado. El principio que Vahidi declaró abiertamente fue este: en tiempos de guerra, todos los puestos de liderazgo críticos y sensibles deben ser determinados directamente por la Guardia Revolucionaria. El Parlamento también se dividió. Contra más de 260 miembros que apoyaron al equipo negociador, una ala dura se negó a firmar, haciendo imposible que el régimen hablara con una sola voz. Y esta situación es lo que hace que la revuelta en la calle sea mucho más peligrosa hoy. A los ojos del público, el gobierno electo es responsable de la economía en colapso y los salarios impagos. Pero ese gobierno ahora no tiene ni autoridad real ni recursos. El ala militar tomó ambos. Entonces, cuando el trabajador sale a protestar contra el gobierno, de hecho está protestando contra una cáscara que ya ha sido vaciada. El que toma la decisión y el que paga la cuenta se han separado, y cuando la responsabilidad y la autoridad se separan tanto en un régimen, ese régimen se vuelve incapaz de manejar una crisis. Han pasado meses, la presión externa se ha multiplicado. La imagen del régimen en el frente externo está al menos tan acorralada como en el interno, y esta vez Estados Unidos está golpeando directamente las arterias más críticas de Irán. El ejemplo más claro es Bandar Abbas. Mientras el ejército de los Estados Unidos atacó los sistemas de defensa costera de Irán, los almacenes de misiles de crucero y los sitios de lanzamiento, también golpeó una instalación de mantenimiento de submarinos y barcos en la base naval de Bandar Abbas. Pero la importancia de Bandar Abbas no es solo militar, también es el puerto comercial más grande de Irán, una parte muy significativa del comercio del país. Sus astilleros, sus terminales de carga y su logística costera pasan por este único punto. Entonces, cuando Estados Unidos ataca aquí, golpea una base militar y la principal arteria económica del país de un solo golpe. Y recuerden, esa vasta huelga de camioneros de 2025 comenzó justo aquí en Bandar Abbas. La misma ciudad es el corazón económico del régimen, su objetivo militar y la chispa de la revuelta.
El peso de este bloqueo es concreto también. Según el informe de Estados Unidos, el bloqueo naval le está costando a Irán aproximadamente $500 millones al día, y la importancia del estrecho de Hormuz no es una exageración. Antes de la guerra, alrededor de una cuarta parte del petróleo transportado por mar en el mundo y una quinta parte de su gas natural pasaban por esta estrecha vía marítima. A medida que esa arteria se obstruye, los precios de la energía a nivel mundial suben. En los días en que se reanudó la operación, el petróleo saltó más de 9% en un solo movimiento. Pero lo que realmente se está asfixiando es la propia línea vital de Irán, las exportaciones de petróleo, la principal fuente con la que el régimen financia tanto su guerra como su Estado. A medida que el bloqueo ahoga esa fuente, la mecha de la crisis salarial que describimos anteriormente se enciende directamente. Trump, por su parte, llegó a decir sobre Hormuz: seremos el guardián del estrecho, exigiendo una parte de cada carga que pase. Irán anunció que, en respuesta a los ataques de Estados Unidos, apuntó a bases estadounidenses en la región, aquellas en Jordania, Bahrein y Kuwait, con misiles y drones. La tregua entre los hutíes y Arabia Saudita también se ha roto efectivamente, y la presión no es solo militar. El 13 de julio de 2026, el Reino Unido designó formalmente a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista bajo su nueva Ley de Seguridad Nacional. Apoyar a la organización ahora puede conllevar hasta 14 años de prisión en Gran Bretaña. La Unión Europea está al borde de un paso similar, así que la Guardia Revolucionaria está siendo golpeada en el campo y al mismo tiempo se está aislando más internacionalmente. Entonces, ¿cómo responde la Guardia Revolucionaria a esta presión? Su amenaza clásica es bien conocida: cerraremos el estrecho, prenderemos fuego a toda la región. Pero esta vez esa amenaza se encontró con un muro muy duro. Cuando el bloqueo entró en vigor, Estados Unidos reunió una fuerza naval abrumadora alrededor de las costas de Irán, múltiples grupos de portaaviones a la vez, más de 200 cazas avanzados, decenas de miles de personal. Se construyó un anillo estratégico de acero alrededor de Teherán, y la pieza más crítica de ese anillo era la parte invisible, la guerra electrónica. Según los informes, los aviones de ataque electrónico de Estados Unidos ciegan los radares de defensa aérea de Irán, el Bavar 373, el S-300, y un radar ciego significa una batería que no puede disparar. La imagen en el campo muestra la misma asimetría. Los Marines de los Estados Unidos abordan y registran los barcos de carga que intentan romper el bloqueo. Docenas de embarcaciones han sido detenidas. Bajo la superficie, los submarinos silenciosos de América han bloqueado efectivamente a los submarinos de Irán en sus puertos. En estas condiciones, el intento de la Guardia Revolucionaria de romper el bloqueo por la fuerza no es una lucha que pueda ganar. Significa quemar su última infraestructura naval en cuestión de días. Y aquí yace una amarga ironía. Esa mente militar que derrocó al gobierno civil y se apoderó de todos los puestos del país es impotente cuando se trata de su verdadero dominio, el mar abierto. Puede apoderarse de los ministerios, pero no puede romper el bloqueo. Una estructura que utiliza su poder al máximo en casa se ha estrellado contra un muro en el extranjero. El resultado más destructivo de este vicio, sin embargo, se encuentra más allá de las fronteras. El ingreso petrolero que el bloqueo corta se está agotando no solo para el Estado, sino también para la red de apoderados que Irán ha financiado durante décadas. Ahora la Guardia Revolucionaria tiene que dividir sus menguantes recursos en tres partes: aplastar la revuelta en casa, enfrentarse a Estados Unidos en el extranjero y financiar a sus proxies en la región. No tiene el dinero para manejar las tres al mismo tiempo. La disuasión regional que Teherán construyó durante décadas se está desmoronando rápidamente bajo esta carga triple. El régimen no puede mantener el interior de su casa, el frente de su puerta y el otro lado de sus fronteras al mismo tiempo. Ahora, juntemos todas estas piezas y veamos por qué esto es tan peligroso para el régimen. Y un buen lugar para comenzar es la misma ciudad donde estalló la huelga, Tabriz. Tabriz no es una ciudad industrial ordinaria, es uno de los mayores centros de maquinaria e industria pesada del país. También es, en la historia iraní, el lugar donde se encendió la primera chispa de muchos movimientos a nivel nacional. Ser una región fronteriza la hace especialmente sensible para el régimen y la Guardia Revolucionaria. Por eso, una huelga en una fábrica de Tabriz no es simplemente una cuestión de salarios impagos. Significa el comienzo de un movimiento obrero en el corazón industrial, uno que históricamente tiene el potencial de extenderse a todo el país. El régimen lo sabe bien y teme que una huelga de trabajadores se convierta en una ola política, incluso más que teme la guerra de Estados Unidos en el exterior.
Dado que este régimen se ha mantenido durante décadas sobre dos pilares, comprando lealtad con dinero y aplastando la disidencia con fuerza, ahora ambos pilares están tensos a la vez. Con la economía colapsada, hay menos dinero para pagar. Con el aparato de represión vinculado a la guerra exterior, la fuerza para aplastar no está en el terreno. Además, este régimen también ha perdido a la figura espiritual que estuvo en su cumbre durante décadas. El Ayatollah Jamenei perdió la vida durante la guerra. No surgió ningún nombre carismático para llenar ese vacío. La Guardia Revolucionaria tomó el poder en la práctica. Entonces, a medida que la autoridad religiosa que mantenía unido al régimen se debilitó, la fuerza militar bruta pasó al frente, lo que, al concentrar el poder en una sola estructura, también reduce al régimen a un único punto de fallo. Y el verdadero peligro de las huelgas está aquí. Una huelga de trabajadores no solo detiene la producción. Si se extiende a arterias como el puerto, el transporte y la energía, paraliza toda la circulación económica del país. Así como la huelga de camioneros de 2025 sacudió la cadena de suministro, una ola de huelgas que se extienda hoy de la fábrica al hospital, del puerto a las telecomunicaciones, podría producir el mismo resultado. Y cuando un régimen no puede ni pagar a su trabajador con el dinero en su bolsillo, ni aplastar su calle con la fuerza en su mano, ni evitar ser acorralado en el extranjero por los Estados Unidos, el suelo bajo ese régimen comienza a deslizarse. Así que esto es lo que nos queda. Por primera vez en su historia, el régimen iraní tiene que sostener dos frentes a la vez. Afuera, Estados Unidos ataca a la Guardia Revolucionaria en el campo, desde Bandar Abbas hasta las defensas costeras, y la acorrala internacionalmente. Dentro, el trabajador, el pensionista y el trabajador de la salud que el régimen no puede pagar están en la calle, las familias esperan en la puerta de la prisión, la huelga crece en el corazón industrial de Tabriz. Y el mayor aprieto del régimen se encuentra donde estos dos se encuentran. La fuerza para silenciar la calle es retirada por la guerra afuera. Esto no significa que el régimen caiga mañana, pero cuando un gobierno se muestra inadecuado tanto con el dinero en su bolsillo como con la porra en su mano, el suelo bajo él comienza a deslizarse. Y la calle iraní, en la fábrica, en el hospital, en la ciudad portuaria y en la puerta de la prisión, ya ha comenzado a sentir que el suelo se desliza. Entonces, ¿qué piensas? ¿Esta ola de huelgas y protestas en Irán, junto con la presión de Estados Unidos desde afuera, está arrastrando al régimen hacia una ruptura genuina? ¿O el régimen logrará mantener ambos frentes un tiempo más? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.